Ahí Hugo, pero Hugo sí me estaban escuchando. Pensé que no activé. Bueno, creo que les dije todo de los microtúbulos. Mi cabeza está rebobinando a ver si algo no les dije. Ya miran por las anotaciones del libro. Entonces ya está todo. Existen unas proteínas que se Existen unas proteínas que se unen a los microtúbulos que se llaman proteínas motoras. En realidad existen los motores moleculares. Entonces los motores moleculares son un grupo de proteínas muy importantes en la biología y se estudió mucho con los microtúbulos, dentro de las proteínas asociadas a microtúbulos. Después como que se fueron desprendiendo porque la importancia de su función en motor molecular y la cantidad de proteínas asociadas a microtúbulos que empezaban a aparecer, como que ahora se organizó mejor, nomás didácticamente, pero por eso quedaron las otras como más clásicas. Por eso les digo que algunos a estos le van a llamar todavía proteínas asociadas a microtúbulos, pero no le va a decir que es una MAP clásica, así como le va a decir que las MAP clásicas no son motores. O sea, una u otra forma de clasificarle a nosotros no nos afecta porque esta realmente también termina uniéndose al microtúbulo para trabajar, ¿verdad? O sea, es la esencia todavía. Nuestro libro le separa porque su función no es realmente entrar en la clasificación correcta ni nada, sino que él presenta los motores moleculares y su importancia en lo que es el trabajo en sí de un motor molecular. Bueno, entonces, cuando hablamos de los motores moleculares, las proteínas motoras en sí, nosotros vamos a tener que entender un poquito la función que cumplen los microtúbulos en relación al movimiento también de materiales dentro de la célula. Vamos a presentar estas proteínas motoras. Estas proteínas motoras se llaman kinesina, dineína, la otra. Entonces, nosotros podemos tener en cuenta que esas son las dos familias de proteínas motoras para microtúbulos que se conocen, las kinesinas y las dineínas. Cada kinesina, cada dineína tiene su particularidad, entonces se describen un poquito en sus características qué es lo que tenemos que tener en cuenta de cada una. ¿No? Acá. Las kinesinas, que ustedes lo pueden escribir como está en el libro, con K, no importa, se caracterizan entonces por comportarse de una manera y las dineínas de otra manera. Vamos a mirar un poquito el aspecto molecular de las kinesinas. Las kinesinas son unas proteínas entonces que están organizadas de esta manera, en donde su cadena tiene su peso molecular, todo les va a decir el libro. En realidad no se van a enredar con el peso en sí. Pero lo que sí van a tener en cuenta es que las proteínas motoras son grandes. La kinesina es grande, la dineína es grande, la miosina es grande, porque la miosina vamos a ver con actina. Disculpen, mi gata, allá. La miosina también es grande, pero la más grande de todas es la dineína. Entonces lo que le va a dar a entender es que estas son moléculas muy grandes y que están formadas, constituidas de una manera que vamos a ir presentando. Ellas tienen unas cadenas
cadenas que forman su estructura, que se llaman cadenas pesadas y cadenas ligeras la quinesina, se dice. Esas cadenas pesadas y esas cadenas ligeras se organizan de una manera que aparecen entonces organizadas de esta manera en la propuesta, para la redundancia, donde le vamos a decir, se organizan entonces, tienen cadena pesada, cadena ligera, se encuentra que tienen dos de cada, le llaman quinesina, le llaman así también clásicas, en el sentido de motores clásicos, porque después vamos a tener alguna situación, familia de las quinesinas. No es que sí o sí está todo el tiempo recordando que esa es la característica de la quinesina clásica. En realidad, clásica es un término que no es que sí o sí se usa clásica, se usa otro, corriente, pero es la común, ¿verdad? Entonces tiene su estructura, se clasifican ellos en tipos, entonces el tipo 1 es el que se describe de esa manera en la corriente que le dicen. Entonces tienen sus dos cadenas pesadas y sus dos cadenas ligeras. Se consideran que estas cadenas son idénticas unas a otras, las dos pesadas, las dos idénticas. Y se organizan de esta forma molecular en donde la cadena pesada es la que va a llevar la esencia del trabajo, pero se divide en sí en lo que se llama la cabeza de la quinesina. Viene así, la cabeza, la cola. Acá, en medio de esto, ya depende mucho del libro para los detalles que le da, pero generalmente con la quinesina está así bien establecida cómo va a ser la situación. Ahí está la cabeza, está la cola, y acá le llaman tallo, cuello, o algunos simplemente no le menciona, pero sí diferencia muy bien la cabeza y la cola. Porque en realidad estas partes son las partes que van a llevar la esencia del trabajo. No quiere decir que esto no sea importante, muy importante. También es muy importante la estructura. Pero se demostró qué función cumple este y qué función cumple este. Entonces, esto cómo se divide, cómo se le llama, cómo no deja de ser importante. Pero en relación a esto, son detalles que al final, si le llaman tallo, llámenle tallo. Y acá le dice cuello, llámenle cuello. Si le dice conector del cuello, cadena conector del cuello, llámenle así, eso no hay problema. Pero lo que sí tienen dos partes así bien diferenciadas, que se llaman cabeza y cola. La cadena ligera se encuentra en la cola de la. Por eso les dije que la cadena pesada es la que tiene la mayor parte del peso del trabajo y de la estructura de la quinesina. Entonces, existen varios tipos de quinesina que tenemos que tener en cuenta. Se clasifican por número del 1 al 14. Entonces, para tener en cuenta que la 1 es nuestro esquema básico de trabajo, ¿verdad? Entonces aparece así las proteínas relacionadas a quinesina o las proteínas de la familia de las quinesinas. Tenemos que tener en cuenta eso. Un ratito que me. Ya.
día de las interrupciones. Bueno, como dice Luz, si no me interrumpen también ya vamos a llegar a genética. Bueno, acá. Entonces tenemos estas características, estos numeritos que no necesitan hacerle caso, sin drama. Entonces tienen la cadena pesada y la cadena ligera. Las quinesinas se clasifican del 1 al 14. En realidad les va a decir las KLT, porque son proteínas similares a quinesinas. Similares indica lo siguiente, son de la familia de las quinesinas, son quinesinas ellas, no porque diga similares, no son. El tema nomás es que se descubrió primero uno, entonces se encontraron otras que fueron, que son parecidas, ¿verdad? Entonces, lo que indica es lo siguiente, se encontró que las cabezas de esas quinesinas son parecidas, se parecen todas, por eso son similares a quinesinas, se encontró similar al que se descubrió primero, ¿verdad? Las colas son diferentes entre ellas, pero sí, entonces, de hecho, tienen cabeza, tienen cola, como nosotros estábamos describiendo acá. Entonces, por eso la base de la quinesina 1 que se conoce es un tetrámero y vienen así. Las otras también son parecidas y tienen ciertas características, entonces, que sobresalen en las quinesinas. Las cadenas pesadas tienen una actividad por una parte de su estructura que se llama dominio motor. El dominio motor le da la capacidad de ser ATP-ASA. La ATP-ASA indica que va a hidrolizar ATP y va a hacer ese trabajo químico para poder realizar también un trabajo mecánico. Entonces va a poder moverse sobre algo. ¿Y quién es ese algo? Es un microtúbulo. Entonces el microtúbulo le va a servir de riel a esta proteína motora. Entonces acá las proteínas motoras, su importancia no radica solo en el hecho de que ellas sean capaces de hidrolizar el ATP, porque hay muchísimas proteínas que hidrolizan ATP. Van a ver ustedes muchos ejemplos de hidrólisis de ATP, pero su importancia radica en que él acopla esa hidrólisis con un movimiento que él puede hacer. Entonces, por eso es un motor molecular, ¿verdad? El trabajo mecánico con la cuestión química. Las cadenas pesadas están en la cabeza, entonces la cadena pesada es la que tiene ese dominio motor ATP-ASA. Se dice también así, las cabezas tienen un par de cabezas globulares, la forma en que adopta la proteína nomás. Y después tiene la cola, que le va a decir la cola en forma de abanico, y después el que le conecta es en forma de una cadena helicoidal y tiene una bisagra donde se puede ver cosas, les va a decir. Puede ser que les dé todos esos detalles, puede ser que no, ¿verdad? Pero nuestro libro sí da detalles muy importantes, lo que tenemos que conocer. ¿Qué más? Y tenemos entonces la característica del motor molecular. La cola en sí, dijimos que podemos tener varias quinesinas y que la cola puede ser diferente. ¿Por qué es diferente? Porque al parecerse todos acá en la cabeza, la idea es que nos explica que todos van a tener capacidad de actuar como un motor molecular, ¿verdad? Esa es la característica. Y acá van a poder unirse a algo que van a poder transportar, por ejemplo, una vesícula, o unirse a algo. Entonces, al ser todos diferentes, tienen también la posibilidad de diferenciarse en el cargamento. Con el cargamento vamos a ver qué puede ser. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Existen también unas proteínas, entonces acá se va a unir el cargamento, y existen unas proteínas adaptadoras que unen el cargamento a la estructura de la proteína motora. Vamos a ver. Bueno, las quinesinas, como les dije, se clasifican en diferentes tipos, ¿verdad? Y hay pequeñas variaciones entre ellas también. Las quinesinas, por eso le llaman quinesinas corrientes, clásicas, porque las se descubrió primero,
en la que se estudió bastante, no sé si la primera, porque generalmente yo me confundo, porque generalmente la que se descubre primera no es que sí o sí es la que más se estudia, a veces se descubre en un segundo o en tercero y ese es más fácil de escribir. Bueno, entonces la que se conoce mejor, ¿verdad? Es la quinesina 1, entonces se le compara mucho con él. Y la quinesina se encontró que se mueve hacia el extremo más del microtúbulo. O sea, ellas tienen tendencia a irse hacia el extremo más del microtúbulo. Este es su sentido de recorrido, hacia el extremo más del microtúbulo. Hay excepciones en el grupo de las quinesinas. Hay quinesinas que se mueven hacia el extremo menos, pero esas son las excepciones. Entonces, por concepto, las quinesinas corrientes o clásicas o frecuentes o todo así, se mueven hacia el extremo más. Hay excepciones hacia el extremo menos. Por eso, no es que siempre les va a decir, esa es la excepción. Puede decirse también que las quinesinas no siempre se mueven hacia el extremo más porque hay alguna excepción, ¿verdad? Entonces vamos a estudiar, por ejemplo, la NCD, que es la quinesina 14, que se mueve hacia el extremo menos. Ella tiene la misma cabeza que la quinesina 1. Entonces, ¿qué pasa? Imagínense que esta es la quinesina 1 y tienen otra, la quinesina 14. Entonces, ¿qué pasa? Comparan su cabeza y las dos son igualitas. Las dos son igualitas. Y vamos a suponer, en el sentido de que tienen ciertas, después se diferencian, en alguna parte se diferencian, entonces tenemos esas situaciones, ¿verdad? Y dice acá las colas se diferencian, pero se piensa que hay también, como esta es la cola, en alguna parte de esta estructura también se van diferenciando en la secuencia de aminoácidos. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Si esta es la quinesina 1, se le sacó su cabeza. Normalmente entonces va hacia el extremo más. Entonces se le sacó su cabeza y se le puso la cabeza de la quinesina 14. Entonces, para así, chan, de los investigadores, se fue para el otro lado. Tomó otro rumbo. Entonces, ahí se dedujo que como ellos tienen diferencias en el cuello, que a lo mejor el cuello es el que tiene la información, o la cadena conector del cuello que le dice acá, ¿verdad? O el cuello mismo, como le esté llamando otros libros también, es el que tiene la información del sentido hacia dónde se va a ir. Este hace el trabajo, hidrolizo ATP y me mueve, más o menos es la historia acá. Pero este es el que le va a decir movete hacia el más o hacia el menos, porque este es el que tiene la información. Hay grandes posibilidades. Esa es la tendencia de que el cuello a lo mejor es el que va a tener la información del sentido del movimiento. No sabemos cómo va a quedar, ¿verdad? Pero lo cierto y lo concreto es que la quinesina 1 se va hacia el extremo más. Ese es su sentido, no importa si decidió la cabeza, todo, el cuello, lo que sea, ¿verdad? La quinesina 14 va hacia el extremo menos, se parecen ellos en la cabeza, cómo funciona, motor molecular, todo eso se parecen, tienen diferencia en otras partes, justo en el cuello puede haber, se encontró que hay diferencia, ¿verdad? Bueno, después está la quinesina que no se mueve, La quinesina 13 es un ejemplo de quinesina que no se mueve, ¿verdad? Incluso hay quinesinas que son despolimerasas, o sea que puede actuar de esa manera, que despolimerizan los microtúbulos. Ahí, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta que justo, yo no puedo decirles esto, ¿verdad? Que hay quinesinas que no se mueven como la quinesina 13. Hay despolimerasas. En la quinesina 13 justamente es una que tiene las dos características. Acá se desató temporal. Vamos a cortar ya enseguida. Entonces, tenemos esas características de la quinesina 13. Ella no se mueve y ella despolimeriza. Entonces se une por cualquier extremo, le gusta unirse y despolimerizar. Yo no les puedo decir que haya microtúbulos que solo
no se mueven o solo despolimerizan, o necesariamente si no se mueve despolimerizan. No sabemos si esas dos características siempre están juntas, pero en la quinesina 13 están juntas. Esa es una característica de la quinesina 13. El tipo 8 es un ejemplo que se mueve y se considera que es como una corriente. Ella es también una despolimerasa, justamente en ella. Ella es una despolimerasa, pero ella se mueve. Entonces ahí tenemos otro ejemplo posible. No sé